Bien, buenas noches de nuevo. Pensé que a lo mejor después de misa se habrían ido la mayoría y veo que insisten ustedes en quedarse. Lo siento por ustedes. De verdad intentaré no ser muy pesado. Quisiera hablarles esta noche de la imitación de la Virgen, pero en este momento presente, que en esencia es lo mismo de siempre, pero que en cada momento tiene que tener sus peculiaridades. Creo que la Virgen María es muy querida por muchos católicos, muy querida, y desde luego es muy querida por los mexicanos. Recuerdo a la primera vez que vino a esta patria de ustedes, San Juan Pablo II, que fue una apoteosis realmente. Yo creo que él quiso, después de Polonia, al país que más quería era México, y probablemente el país donde más se le quería a él después de Polonia era México. Y en el discurso que hizo en el Parlamento de ustedes, recuerden que en esa época todavía no había relaciones entre la Iglesia, la masonería, que ha sido siempre muy fuerte en este país, pues todavía era más en ese momento. Y el Papa dijo: ustedes, los mexicanos, son, no sé qué dijo, el 70 o el 80% católicos, pero el 100% son guadalupanos. Bueno, y el Parlamento entero, incluidos los masones, se levantaron y empezaron a aplaudirle. La Virgen es muy querida, y en esta parroquia dedicada a la Virgen de Guadalupe me imagino que de una forma especial, ¿verdad? La Virgen es muy querida, no por todos los católicos, pero sí por muchos católicos. Es muy querida por el pueblo de Dios. Pero quizá no siempre es entendida. Es decir, se acude a la Virgen para pedirle ayuda. Se acude a la Virgen no solo en momentos de necesidad, pero sobre todo en momentos de necesidad. Pero muy pocos son los que se plantean imitar a María, es decir, amar a Jesús como le amó la Virgen María, porque ella es quien más le quiso debido a que es su madre. Son muy pocos. La imitación de María no está ni mucho menos extendida como debería entre aquellos católicos que aman a María. Esto es un error. Es como si tú quisieras mucho a una señora, le llevaras flores, cajas de bombones, pero trataras mal a su hijo. Esa señora te diría: te agradezco esto, pero de verdad no lo quiero. Me molesta, me ofende. Tú estás haciendo daño a mi hijo. El mejor regalo que tú me puedes hacer, lo que más me gusta, es que tú quieras a mi hijo. ¿Cómo crees que voy a aceptar estos regalos mientras mi hijo está sufriendo por culpa tuya? ¿Qué piensas que soy? Eso se lo diría cualquier madre a esa persona que hace daño a su hijo. Si quieres contentarme, si quieres que yo te mire con cariño, trata bien a mi hijo. Cuídale, defiéndele. Por eso creo que la devoción a María tiene esta carencia, este fallo, que seguramente lo tiene porque no nos lo han dicho bien, no nos lo han explicado bien, no nos han enseñado que lo que de verdad le alegra a la Virgen es que nosotros amemos a Jesús. Así que la imitación de María en su amor a Jesús es lo primero que tenemos que hacer para honrar a María. Las flores que ponemos ante sus altares. He estado en la villa, no en este viaje, pero prácticamente siempre que vengo a México, y muchas veces por lo tanto, y he visto cómo está la iglesia de flores. Es espectacular. He visto las procesiones que vienen andando por todo aquel largo camino. Es tan bonito, tan realmente conmovedor. La fe del pueblo, el amor del pueblo a la Virgen es conmovedor. Pero no sé si esas personas que aman a la Virgen y la aman de verdad, después viven bien su matrimonio, luchan por ser fieles, son honestos, no roban, ¿no?
Uno se pregunta cómo puede ser que en un país donde el 100% son guadalupanos haya tanta corrupción. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo puede ser que haya tanta violencia? ¿Cómo se entiende? Algo falla. Y quizá, repito, no nos han enseñado que la Virgen María quiere en primer lugar que amemos a su Hijo, y amar a su Hijo significa amar al prójimo. Por eso quisiera esta noche decirles algunos puntos esenciales de la imitación de María. Yo me voy a fijar en María como madre, es decir, María como la mamá de Jesús. Y lo primero que hace una mamá, cualquier mamá, es permitir que su hijo nazca, no matarlo en el vientre, permitir que nazca. ¿Cómo podemos nosotros imitar a María permitiendo que nazca Jesús? Si eso es una cosa única e irrepetible. El Señor nos enseña cómo, cuando nos dice: donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Por tanto, la primera cosa para imitar a María es trabajar por la unidad. Ustedes fíjense que vivimos en una época donde cada vez hay más divisiones, más muros, como si hubiera pocos, quiere levantar más muros, ¿verdad? Cada vez hay más divisiones, no solamente entre países, sino también dentro del propio país, entre razas, entre clases sociales, en la propia familia. ¿Cuántas veces la familia, que se fundó basada en el amor, con un proyecto por parte de los esposos, un proyecto de futuro, donde ellos querían realmente construir un lugar de paz, un lugar de armonía, a veces al cabo de muy poco tiempo esa relación ya no existe, hay gritos, hay enfrentamientos, hay egoísmo y termina por haber ruptura, hay engaños, infidelidades. Eso que era un lugar sagrado, sagrado porque donde hay amor allí está Dios, se convertía en un infierno, en un lugar donde vive el demonio, no donde vive Dios. Y lo decimos muchas veces sin darnos cuenta de lo que decimos, pero decimos la verdad: esta casa es un infierno, aquí no hay quien viva. Porque efectivamente es un infierno, está el demonio, la tensión, las disputas, el egoísmo, a veces incluso la violencia, hacen de aquel lugar, que era un lugar de amor, hacen de aquel lugar un auténtico infierno, un lugar de rencores, de enfrentamientos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es la familia, cuidar de la familia. A veces pensamos que cuidar de la familia significa evitar que se aprueben determinadas leyes en los parlamentos. Eso es verdad. Pero ese no es el principal problema de la familia. Hay que evitar esas leyes, pero ese no es el problema de la familia. El problema de la familia es la falta de amor entre los cónyuges. El problema de la familia es la falta de amor entre las distintas generaciones. La falta de amor de los hijos hacia los padres, por ejemplo. La falta de cuidado y de atención a las generaciones mayores, a los abuelitos. Ese es el problema de la familia, el principal problema. Y eso es lo primero que la Virgen, si la queremos, nos está pidiendo. Cuida de tu familia, pon la unidad en tu familia. Para que haya unidad en tu familia, para que haya amor, tendrás que aprender a amar como Cristo y como la Virgen nos enseñan. Por ejemplo, tienes que aprender a perdonar, también a pedir perdón. Tienes que aprender a pasar la página y no estar siempre dando la vuelta a lo mismo, a volver a empezar. Por lo tanto, tienes que aprender a ponerte en el lugar del otro, a intentar comprenderle por qué está cansado, por qué está nervioso, qué le pasa. Tienes que aprender que si hay una cosa que hay que hacerla, no debes esperar a que otro la haga, tienes que hacerla tú. Tienes que aprender que la familia es una cuestión de todos y no solamente de la mamá, que es la que tiene que aguantar todo, y cuando no aguanta más y revienta encima, la dices: hay que ver cómo te pones, qué carácter tienes. ¿Qué carácter tienes? Es que la has quemado viva, ¿no?
¿Cómo no va a saltar si estás abusando de su paciencia y de su generosidad y de su amor? La unidad en la familia, trabajar por la unidad, tiene que ser el primer objetivo de aquellos que quieren de verdad a la Virgen María. De lo contrario, repito, pensamos que hacemos una gran labor a favor de la familia, manifestándonos en la calle, pidiendo que no aprueben determinadas leyes. Eso hay que hacerlo, sí, pero ¿cómo está tu familia? Que a veces no dependerá de ti, por desgracia es así, pero tú tienes que hacer todo lo que puedes, aunque no dependa de ti, por ti que no quede. A continuación, nos fijamos en una mamá cualquiera que después de nacer al niño lo que hace es cuidar de su niño, cuidar de Jesús. La imitación de María, el amor a Jesús como María, nos tiene que llevar a cuidar de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Nosotros los católicos sabemos que al menos hay dos presencias de Cristo, hay más, pero al menos hay dos importantes. Cristo presente en la Eucaristía y Cristo presente en los que sufren. Cuidar de Jesús como María en la Eucaristía significa no ir a comulgar en pecado mortal. ¿Tú crees que agradas al Señor cuando comulgas en pecado mortal? No es una cuestión únicamente de los divorciados vueltos a casar. Es que estamos viendo cómo la inmensa mayoría va a comulgar los domingos y llevan quizá años sin confesarse. Pero si no te has confesado y has faltado a misa 5 domingos y vas a comulgar. Si no vas a misa nunca y es un funeral y vas a comulgar. Si no has cumplido con tu deber, si has sido un egoísta en tu familia y no te has confesado y vas a comulgar. Esto lo estamos viendo todos los días. Y a lo mejor son personas que dicen, y hasta se lo creen, que aman a la Virgen. ¿Cómo vas a amar a la Virgen y vas a ofender al Hijo de la Virgen? Es un sacrilegio ir a comulgar en pecado mortal. No puedes hacerlo. Por lo tanto, tienes que hacer el esfuerzo por cuidar de Jesús en el sagrario a base de ir en gracia de Dios a comulgar y si no, no ir. Repito, no solo para los divorciados vueltos a casar, porque es muy fácil señalar a alguien con el dedo y yo veo que la mayoría de los católicos no confiesan, y no confiesan casi nunca, repito, y eso tiene unas consecuencias que son de ofensa al Señor. Y después vemos otras cosas, por ejemplo, la falta de respeto en la misa. El sacerdote está hablando, los niños que están llorando, y no pasa nada, no ocurre nada. Eso no puede ser, es una falta de respeto. La gente entra en la iglesia como si estuviera en un mercado. Está el Señor en la Eucaristía. No tiene respeto al Señor. Oye, que esto no es una plaza, que está el Señor, ciertamente es tu amigo, pero es el Señor. Tienes que tratarle con respeto. Después vemos cómo la gente va a comulgar. La gente va a comulgar, hay de todo, ciertamente, pero muchos van a comulgar y ponen la mano y se llevan la forma y el sacerdote tiene que estar pendiente a ver qué pasa con la forma. Si se la han escondido, si la van a usar mal o si simplemente no tienen formación y se la llevan y la comulgan cuando están en el banco. Y eso lo estamos viendo todos los días. Y si alguien se atreve, el sacerdote o el laico, se atreve a llamar la atención con cariño, con educación, enseguida la agresividad, el insulto. Usted es que no ha entendido lo que dice Jesús, que el Señor dice, dejad que los niños vengan a mí, pero bueno, en la humildad déjame que hable, ¿no? Porque si no, no me entero yo y no se enteran los demás, ¿no? Todo esto forma parte hoy del respeto al Señor, del cuidado del Señor. Quizá antes no había que decir esto, pero hoy hay que decirlo. La actualización de la imitación de María pasa por esto. Hay que recordar a la gente que son siempre todos, repito, siempre todos, muy bienvenidos a la iglesia, pero para comulgar hay que estar en gracia. Nadie es excluido de la iglesia, nadie. La iglesia es, como dice el Santo Padre, la iglesia es un hospital de campaña, la iglesia es la casa siempre abierta. Todo el mundo, sea cual sea su situación, todo el mundo es bienvenido, pero para comulgar hay que estar en gracia.
Porque es San Pablo el que dice: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo, sin estar preparado, come y bebe su propia condenación. Esto es defender, esto es cuidar de Jesús hoy. Y después está Jesús, no solamente en la Eucaristía, está Jesús en la persona que sufre. A mí me produce un enorme dolor ver cómo somos los católicos latinos. No es así con los anglos, y tampoco es así en Europa. Tú ves, ustedes lo ven perfectamente, como yo lo veo, ¿no? Los protestantes tienen radios, tienen televisiones, construyen grandes iglesias. Los miembros de esas iglesias, de esas sectas, son generosos, dan el diezmo. El católico da un chavito. ¿Por qué? ¿Es que los otros son ricos y los católicos pobres? No. ¿Qué pasa? ¿Qué les dan que nosotros no les damos? ¿Qué nos está pasando a los católicos? Hemos olvidado que el Señor está presente en esos que sufren. Y no me refiero solo al que tiene hambre, también, pero al enfermo, al que está en la cárcel, al que ha sufrido la pérdida de un ser querido, al que está viendo cómo su familia se rompe. Estar a su lado, porque ahí está Jesús. Y tú tienes que ser la mamá de Jesús, es decir, cuidar a esa persona como le cuidaría su mamá. Cuidar a esa persona en la cual está Cristo como le cuidaría a la Virgen María. Y eso supone dar tu limosna de tiempo y dar también tu limosna de dinero, con generosidad. Repito, ¿por qué los protestantes tienen lo que tienen? Estos días estoy en Guatemala, estamos haciendo la fundación de una parroquia entre los indígenas, intentando también fundar una parroquia en la capital. Hay una zona de la capital de Guatemala, es una ciudad muy grande, hay una zona de la capital que se llama la Carretera del Salvador. 200.000 personas viven ahí. No les digo nada los atascos de tráfico. 200.000 personas en una zona de la salida, en las afueras de la ciudad. Hay una sola parroquia, y además muy pequeña. Pero hay un templo protestante, que se le llama el templo de Cash Luna, porque el pastor se llama Luna de apellido, y el cash es porque el cash, el dinero, es lo único que busca. Es espectacular, es gigantesco, es bellísimo, parece un platillo volante. Enorme, una extensión enorme para los aparcamientos, luces, es una cosa espectacular, de verdad. Un campo de fútbol famoso, qué sé yo, el campo de fútbol del Real Madrid, por ejemplo, no es ni siquiera tan grande como eso. La iglesia no puede comprar un solarcito para poner otra parroquia. 200.000 personas, una parroquia pequeña. La iglesia no puede comprar un solar, no tiene dinero. Pero Casuluna tiene un templo que es un monumento. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, ¿qué nos está pasando a los católicos? ¿Por qué nuestros mayores, que no eran ricos, levantaron iglesias preciosas? No eran ricos. En España decimos: las iglesias se levantan con las promesas de los ricos y las limosnas de los pobres. Los ricos prometen, los pobres son los que dan la limosna. Pero ¿por qué nuestros mayores lo hicieron y nosotros no? ¿Qué nos está pasando? Somos más ricos que ellos. Y sin embargo somos mucho más egoístas que ellos, porque amamos menos a Dios de lo que ellos le amaban. Es decir, pues yo quiero imitar a María, yo quiero a la Virgen María. Perfecto, qué bien. Pues ya sabes, Jesús está en el sagrario esperándote. ¿Cuánto tiempo hace que no vienes a estar con Él, a hacerle compañía? Jesús está en los que sufren esperándote. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a estar al lado de una persona que sufre, que a lo mejor es incluso de tu familia? Y el tema del dinero, ¿qué dinero estás dando? ¿Qué miseria estás dando? ¿Para ayudar a la iglesia, para ayudar a los pobres? Tercer punto que hace cualquier mamá. Una mamá educa, no solamente hace que nazca el bebé, alimenta y cuida del bebé, sino que además educa al bebé. La educación significa la evangelización. Evangelizar empezando por la familia. Muchos padres se quejan de que sus hijos ya no tienen la fe que ellos tienen, de que sus hijos ya no se casan por la iglesia o de que se van a vivir juntos y luego ya veremos.
caso, incluso, sobre todo en Europa, ya los nietos no están bautizados. No siempre es culpa de los padres, pero a veces sí. No estuviste pendiente. Quizá dijiste, le llevo a un colegio de monjas o le llevo a un colegio de religiosos y ya me quedo tranquilo. Y el resultado no ha sido el que buscabas. Tienes que estar pendiente de la educación de tus hijos. Es posible que en la parroquia le den una magnífica educación, y si no es así, ¿cómo te enteras? Ha ido a tal colegio y mira, ya no va a misa, porque tú no has estado pendiente. Si hubieras estado pendiente y te hubieras interesado, ¿qué te dan en la clase de religión? ¿Qué te dan en la catequesis? Quizá habías descubierto que estaba siendo educado por alguien que había perdido la fe. Tienes que cuidar de la educación de tus hijos. La transmisión de la fe es lo más valioso que vas a dejar a tus hijos, lo más importante. Tendrás que dejarles una herencia, ojalá que sea grande, bien, pero eso no es nada. Porque eso es algo que hoy está y mañana no está. Si les has enseñado aquello que a ti te ha ayudado, que es la fe, eso les sostendrá en las luchas de la vida, les ayudará para siempre. Tenemos que estar pendientes, por lo tanto, de la catequesis en nuestra familia, transmitir la fe a los nuestros. Lógicamente, no solamente a los niños, después el resto. Hacerlo empezando por rezar, ofrecer sacrificios, dar el mejor testimonio posible y, por supuesto, dar la palabra, explicar. Y para eso tienes que tener formación. Son poquísimos los adultos que están preparados, incluso para contestar a las preguntas que les hacen sus hijos en casa, que son preguntas que les han hecho a sus hijos, sus compañeros en el colegio o en la universidad, o que ellos las han escuchado en un programa de televisión, y llegan a su papá, a su mamá, y le hacen una pregunta, el papá y la mamá no saben qué contestar, o contestan incluso mal, porque no tienen formación. Es decir, si un maestro intentara explicar, qué sé yo, trigonometría, sin saber sumar, difícilmente iba a poder enseñar a sus alumnos matemáticas. Pues nosotros igual. Tú tienes que transmitir la fe. Esto hoy es más importante y también más difícil que nunca. Por tanto, tienes que estar preparado, tienes que formarte. De lo contrario, fracasarás en la obra más importante de tu vida. Quizá tus hijos sean guapos, fuertes, triunfadores, brillantes, quizá, pero si no tienen fe, más pronto o más tarde todo eso se destruirá. Último punto de la imitación de María. La Virgen, como cualquier mamá, no solamente nace el bebé, alimenta al bebé, educa al bebé, también defiende al bebé. Nos lo cuenta el Evangelio cuando el ángel le dice a San José: coge al niño y a tu madre y vete a Egipto, que Herodes les busca para matarlos. Es decir, defender a Jesús, y defender a Jesús de los enemigos que están fuera, que no solamente están aprobando leyes inicuas contra la familia o contra la vida, también contra la Iglesia. Ustedes son un pueblo que tiene una raíz de mártires. Ahí están los cristeros. Pero en la época de los cristeros, muchos miraron para otro lado. Muchos. Los cristeros levantaron la cabeza y se la cortaron en algunos estados, pero en otros miraron para otro lado. Es decir, aquella época de mártires, Dios quiera que no vuelva nunca, pero puede volver, o bien puede volver de otra manera. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Delante de los que atacan a Cristo, de los que atacan a la Virgen, de los que atacan a la Iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Decir como San Pedro en la noche del Jueves Santo, no le conozco? ¿O decir, aquí estoy yo, soy cristiano, soy católico, aquí estoy yo? No se trata, por supuesto, de ninguna manera de responder con violencia a la violencia, pero sí de responder con valentía. Yo soy católico. Están también los enemigos de dentro, que son peores que los enemigos de fuera, mucho peores. Son los enemigos de dentro aquellos que te desconciertan, que te dicen que esto es católico y no lo es,
que el Papa ha permitido tal cosa y no la ha permitido, que te dicen que esto no es pecado y sí que es pecado, que te dicen que puedes llevar este tipo, el otro de comportamiento y no es verdad. No sé qué intención tendrán, eso lo sabrá Dios, pero eso existe. Y tú tienes que tener formación para decir con respeto, con mucho amor, pero para decir, mire, usted está enseñando algo contrario a la doctrina de la Iglesia, el catecismo dice otra cosa. ¿Por qué dice usted que esto lo ha aprobado el Papa si no lo ha aprobado? Esa gente hace mucho daño. Seguramente no tiene intención de hacer daño, eso ya queda en su conciencia, pero lo hace. Y hay muchas personas confundidas. Y tú, repito, tienes que defender a Jesús. Y defender a Jesús hoy puede ser defenderle del enemigo de fuera y puede ser defenderle del enemigo de dentro. Con amor siempre, con paciencia, con argumentos, sin insultos, pero con valentía. 4 formas de imitar a la Virgen y de amar a la Virgen hoy. Estas 4 formas son rosas que la Virgen prefiere. Le puede llevar un ramo de rosas y te lo agradece. Puedes encender una vela y le gusta. Pero puedes hacer una visita al sagrario y le gusta más. Puedes educar a tu niño y le gusta más. Puedes defender a Jesús y le gusta más. Puedes dar una limosna para un pobre y le gusta más. Si pensamos que a la Virgen lo que le gustan son las rosas, creemos que nuestra Madre está todavía, como pensaban los paganos, oliendo nuestros perfumes y comiendo nuestros alimentos. A la Virgen lo que le gusta de verdad es el amor en nuestro corazón, expresado por unas flores, ciertamente, pero expresado de una forma que a ella le gusta más, con la unidad, expresado con la caridad, con la devoción ante la Eucaristía, expresado con la evangelización y expresado con la defensa ante aquellos que atacan a su Hijo. Bien, todo esto es lo que nosotros enseñamos en los franciscanos de María. Enseñamos a imitar a la Virgen, a vivir con el Señor una relación eucarística, es decir, una relación de acción de gracias, porque eso es la Eucaristía, y a imitar a la Virgen. Alguno dirá, y me alegraré, esto yo ya lo hago perfecto, o yo ya tengo un grupo donde esto ya me lo enseñan, me alegro mucho. Pero quizá alguno dirá, pues mira, yo lo necesito, yo necesito que me ayuden, que me enseñen, que me espabilen un poco, porque si no me adormezco y no me doy cuenta y termino por hacer de mi vida una rutina y pienso que soy bueno y simplemente no hago el mal, pero no hago el bien. Si hay alguno que tenga esa inquietud y que quiera de verdad amar a la Virgen, aprender a imitar a la Virgen, para eso están las escuelas de agradecimiento de los franciscanos de María. Aquí hay algunos ya, gracias a Dios, que son franciscanos de María. Vine por primera vez a esta parroquia y a esta ciudad hace 2 años. Hoy ya hay 9 escuelas de agradecimiento. Muy poco para lo que es Monterrey, pero ya hay algo, ya hay una semilla. Así que si alguno de ustedes quiere, después a la salida puede hablar con aquellos de nosotros que somos franciscanos de María para que les podamos poner en contacto con las escuelas que existen. No se olviden de esto que les he dicho. La Virgen está feliz cuando uno de nosotros reza el rosario. Está feliz cuando uno de nosotros va a un santuario suyo. Está feliz. Pero está mucho más contenta cuando ve a uno de nosotros vivir bien la Eucaristía, comulgar en gracia de Dios. Cuando ve a uno de nosotros estar al lado de una persona que sufre, dar una limosna al hambriento. Cuando ve a uno de nosotros evangelizando, aunque sea a su niño, o cuando ve a uno de nosotros luchando en defensa de la vida, de la familia, o aclarando conceptos, incluso algunos que tendrían que tener suficiente claridad y que han perdido esa luz y están dando confusión. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a parecernos a ella y también digámosle que cuente con nosotros. Miren, en la historia que ustedes conocen muy bien de la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego, falta algo. Falta algo, estoy seguro de que ahí falta algo. Cuando el indio le dice a la Virgen, porque saben que intentó escaparse, bueno, la Virgen le sale a su encuentro, ¿por qué no has venido ayer? Entonces él pone la excusa de su tío enfermo. Bueno, la Virgen le dice, no te inquietes, no tengas miedo, aquí estoy yo que soy tu madre. Qué bellas palabras, ¿verdad? ¿Y qué contestó San Juan Diego?
Esto es lo que falta. Nosotros tenemos que contestar, y aquí estoy yo que soy tu hijo. Cuando el Señor entrega a la Virgen María a San Juan, y él es en ese momento el que va a morir, el que ya lo ha perdido casi todo y solo le queda a su mamá, está desnudo, solo le queda a su mamá. Le dice a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Es decir, la Virgen sabe que es nuestra madre. Aquí estoy yo que soy tu madre. Pero no dice eso solo, le dice a San Juan, y tú, ahí tienes a tu madre, cuida de ella. Y por eso nosotros tenemos que decirle a la Virgen, tú me dices a mí, aquí estoy yo que soy tu madre, y yo te digo a ti, aquí estoy yo que soy tu hijo. Yo tengo una madre y tú tienes un hijo. Yo no soy una persona sin madre y tú no eres una madre sin hijo. Aquí estoy yo que soy tu hijo. Y esto es lo que tenemos que decirle a la Virgen. Aquí estoy yo que soy tu hijo para cuidar de ti. Aquí estoy yo que soy tu hijo para hacer aquello que tú harías. Trabajar por la unidad, cuidar de la Eucaristía, ayudar a los pobres, evangelizar y defender a Cristo, a la Virgen y a la Iglesia. Eso es, en eso consiste ser un hijo que ama a la Virgen María. De pie, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Recuerden, si alguno tiene interés en los franciscanos de María, atrás van a estar algunas personas dándoles información. Que Dios les bendiga.